Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video de Estudio Profético, la sección del canal en la cual estudiamos los libros de Daniel y Apocalipsis capítulo a capítulo, punto por punto, tema por tema. Y el día de hoy continuamos con nuestro estudio del capítulo número 8 de Daniel. Esta es la tercera parte, por lo cual, para que tengas una comprensión más amplia y completa de este tema, es importante haber visto la parte 1 y la parte 2, las cuales puedes encontrar sus videos en la lista de reproducción de estudios proféticos que está en el canal, o también el link a dicha lista también se encuentra en la descripción de este video. El día de hoy vamos a analizar una de las profecías más fascinantes, interesantes e importantes que podemos encontrar en la Biblia. Esta es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, una profecía que marca un antes y un después en la historia del gran conflicto. Esta profecía es tan fundamental porque nos ayuda a comprender la obra que está haciendo Cristo actualmente, nos ayuda a comprender el nacimiento del pueblo remanente para estos últimos tiempos, nos da una identidad como cristianos, como adventistas, nos permite saber en los tiempos en los que estamos viviendo y cuál debería ser nuestra actitud ante esos tiempos, entre muchas cosas más. Y es por medio del entendimiento pleno de esta profecía que podemos entender muchos otros de los temas relacionados al plan de salvación. Por eso es tan fundamental tener una buena comprensión acerca de esta profecía. Ahora bien, con respecto a este estudio, pues he tratado de que sea un estudio equilibrado. ¿A qué me refiero? Siempre que veo temas respecto a este tema, a este estudio, ¿sí? Suelen ser demasiado largos y complejos que la gente no lo sigue o demasiado simples que no aclaran nada en realidad. Así que he buscado un punto medio para que sea lo suficientemente sencillo, simple, para que cualquiera pueda comprenderlo, pero que a su vez sea lo suficientemente riguroso para que quede bien claro y no dejar nada de lado. Entonces, con eso aclarado, vamos a entrar de lleno al estudio. Haciendo un pequeño resumen de donde dejamos el estudio la última vez, recordamos que terminamos leyendo el versículo 13 y 14, Daniel 8, 13 y 14, que decía así: entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Sí? En eso terminamos, con esta maravillosa profecía, y el versículo 14 es la que marca el punto de partida de esta profecía. Ahora bien, lo que los últimos versículos que acabamos de leer nos quieren decir es que todos los eventos que se encuentran narrados en el capítulo 8 deben tener su conclusión hasta las 2300 tardes y mañanas. La profecía de las 2300 tardes y mañanas engloba a todos los eventos que hemos venido leyendo y estudiando en el capítulo 8. Por eso es importante que tengamos eso en claro, ya que todos estos eventos se extendieron hasta ese periodo, ¿sí? Ahora bien, también veíamos una sucesión de eventos de Daniel 7, que esto es muy importante. Como ustedes recordarán, cuando comenzamos este estudio, dejamos claro que la manera correcta y bíblica de interpretar la profecía es de manera historicista. Y uno de los principios del historicismo es que las profecías de Daniel son paralelas. El capítulo 2, el capítulo 8, el capítulo 7 especialmente, son capítulos paralelos. Es decir, en estos capítulos, en estas profecías, se están narrando los mismos hechos, se están narrando los mismos eventos, pero desde diferentes perspectivas, con diferentes símbolos y dándonos detalles extra cada una de ellas. Por eso, para comprender la sucesión de eventos, el orden de los eventos dados en el capítulo 8, es importante volver un poco atrás y revisar el orden de eventos del capítulo 2 y del capítulo 7. En un breve resumen, veíamos, y también pueden ver el estudio completo del capítulo 7 en la lista de reproducción de estudios proféticos, veíamos que hay una serie de eventos en el capítulo 7 narrados que comienza con la profecía del tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 años, que dan inicio en el 538
se extienden hasta 1798 y después de 1798 el capítulo 7 nos presenta una escena de juicio en el cielo, luego la destrucción de la bestia y finalmente el reino de Dios tras su segunda venida. Ahora bien, si ustedes son intuitivos, se habrán dado cuenta ya que más o menos en dónde está ubicado el fin de las 2300 tardes y mañanas. Pero bueno, siendo más específicos, aquí pueden ver en esta tabla una comparación entre los tres capítulos mencionados, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Sabemos que la profecía en Daniel 2 y 7 comienzan con Babilonia a la cabeza, ¿no es cierto? Pero en Daniel 8 ya no aparece representado porque para los tiempos en que Daniel recibe la profecía de Daniel 8, ya no era el poder hegemónico Babilonia. Ahora estaba a punto de cambiar el poder hegemónico por el imperio de los medos y los persas, ¿sí? Por eso es que la profecía en el 8 comienza desde este punto y podemos ver el paralelismo entre estos cuatro imperios. Pero aquí lo importante es el cuarto imperio, el cuarto poder que aparece en Daniel 2 representado por las piernas de hierro, lo cual es el equivalente en Daniel 7 a la bestia sin forma y es el equivalente a Daniel 8 a la primera fase del cuerno pequeño. ¿Sí? De este cuarto poder sabemos que surge el poder político religioso de Roma papal. Y posterior a eso, los tres capítulos nos presentan una escena de juicio. ¿Sí? Se dan cuenta del paralelismo, ¿verdad? Todo va relacionado, todo es sencillo de comprender cuando lo comparamos lo uno con lo otro. En otras palabras, cuando hablamos de Daniel capítulo 8, versículo 14, podemos concluir que siguiendo la cadena profética y la estructura presentada en el libro, con certeza sabemos que la purificación del santuario en Daniel 8 es el mismo evento de juicio presentado en los capítulos anteriores, que se da en algún punto después de 1798, según el capítulo 7, y antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, y en pocas palabras, cuando hablamos de que el santuario será purificado hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, lo que la profecía nos está diciendo es el periodo de tiempo para que comience esta obra de juicio. En otras palabras, después de las 2300 tardes y mañanas comienza un juicio en el cielo. Y eso está relacionado con la expresión purificar el santuario, que bueno, tiene varias implicaciones, pero una de ellas es la obra de juicio que está realizando Dios en el cielo y que tiene que comenzar en algún punto después de 1798 al finalizar las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14 tiene la clave para comprender el inicio de esta obra de juicio. Ahora bien, interpretando la profecía, vamos ya a comenzar a interpretar y van a ver que esto es bastante sencillo. Las 2300 tardes y mañanas, ¿no es cierto? Una tarde y una mañana en la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, es la fórmula para referirse a un día. Por ejemplo, ustedes pueden ver en Génesis capítulo 1, ¿verdad? En todo el capítulo 1, cuando se habla de la creación, se nos dice que fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la Biblia usa esta expresión tarde y mañana, se está refiriendo a un día. ¿Listo? Ahora bien, recordemos que en la Biblia un día equivale a un año, ¿sí? En profecía, ¿verdad? En profecía un día equivale a un año. Esto es el principio día por año, que también podemos encontrar este principio expresado en Números 14 y en Ezequiel 4. Un día igual a un año. Entonces, con esos dos detalles, podemos concluir fácilmente que las 2300 tardes y mañanas simbolizan o representan a 2300 años literales. Así que ahora, cuando escuchemos hablar de 2300 tardes y mañanas, ya sabemos que estamos hablando de 2300 años literales. Continuando, eso nos lleva a la segunda pregunta. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo comienza y cuándo terminan estos 2300 años? El primer detalle que debemos tomar en cuenta es que el ángel que le revela a Daniel, es decir, Gabriel, el mismísimo ángel, recalca en 3 ocasiones, dicho sea de paso, cuando encuentran una idea repetida varias veces en una sección de la Biblia, en un capítulo de la Biblia, es porque el autor quiere poner énfasis en esa idea. Y segundo, vemos que aquí se le da este énfasis 3 veces a esta expresión.
También recordemos que el número 3 es un número muy relacionado con Dios, por lo tanto es un número solemne, es un número verdadero. Ahora, ¿cuál es esa expresión a la que se le da tanto énfasis en el capítulo 8? Entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Cuál visión? Si ustedes leen la de las 2300 tardes y mañanas. Y en general todo el capítulo 8. En otras palabras, lo que Daniel recibe o Daniel escribe ahí en el capítulo 8 es una visión que comenzaba, sí, en sus tiempos, pero que tenía que extenderse hasta el tiempo del fin. No era una visión solo para unos cuantos años, no era una visión solo para los tiempos de Daniel. El ángel claramente pone el énfasis y reitera 3 veces que la visión se extiende hasta el tiempo del fin, y en una de estas también utiliza la expresión es para tiempo lejano, ¿sí? Así que esto es importante porque hay una teoría en el mundo cristiano que menciona que esta profecía hace referencia al fin del gobierno de Antíoco Epífanes, un rey griego que oprimió al pueblo judío, ¿sí? Pero estos textos de por sí y sencillamente descartan esa teoría porque Antíoco Epífanes vivió en época de los griegos, hace ya miles de años. Y la visión claramente nos dice que es para hasta el tiempo del fin, se extiende hasta más allá del gobierno de Antíoco Epífanes, entonces no se le puede aplicar esta profecía a él. Esto también está relacionado con 1798, ya que veíamos en el estudio del capítulo 7 que consideramos que el tiempo del fin, el último periodo de la historia de esta tierra, comienza desde 1798 hasta que Cristo venga. Así que creo que tenemos bastante claro la idea hasta dónde más o menos se extiende la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Otro punto importante a considerar. En el capítulo 8, cuando se refiere a la visión de las 2300 tardes y mañanas, en hebreo se usa la expresión maré, pero cuando el autor se está refiriendo a la profecía en general de todo el capítulo 8, usa la expresión jasón, ¿sí? Estas palabras en hebreo se podría decir que prácticamente son sinónimos, ¿sí? Maré y jasón son sinónimos, pero el autor aquí de manera deliberada está usando la palabra maré para referirse a las 2300 tardes y mañanas y jasón para referirse a la visión en general. Entonces, está haciendo esta distinción a propósito para dar a entender que aquí nos estamos refiriendo a dos cosas diferentes, aunque forman parte de un todo. Por ejemplo, esta misma expresión maré es la que usa en el texto que encuentran aquí citado aquí arribita, que es el 8:26. Entiende, hijo de hombre, porque la maré, ¿sí?, es para tiempo del fin. Algo muy interesante que a veces se pasa por alto. Otro detalle es que en el versículo 26 y 27 notamos que lo que Daniel sigue sin comprender es la visión de los 2300 días. Fíjense en ese detalle importante, porque en el versículo 19 viene el ángel Gabriel y viene a explicarle a Daniel la visión. Le dice, bueno, vine para que entiendas, para que comprendas la visión. Y le empieza a dar todos los detalles de la visión, del macho cabrío, del carnero, que todo esto ya estudiamos. Y le dice, mira, es Grecia, es Medo-Persia, de ahí hay 4 reyes y un cuerno, etcétera, etcétera. Y le dice claramente lo que significa la visión. Pero en el versículo 27, tú te encuentras que Daniel dice, y yo Daniel seguía sin comprender. Y uno pregunta, ¿o Daniel tenía problemas de atención? ¿O qué es lo que no entendió? Porque el ángel le explica bastante claro, ¿no? Le explicó de manera muy explícita. Entonces, ¿por qué Daniel seguía sin entender? Y el versículo 26 nos lo deja bien en claro. Lo que Daniel continuaba sin entender era la visión de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas. Eso era lo que él todavía no entendía, porque el ángel explicó todo menos lo de los 2300. Solo le dijo las 2300 esta visión es verdadera y es para el tiempo del fin, e inclusive le dice séllala, ¿sí? Porque aún no iba a ser entendida en su tiempo. Así que Daniel no comprendió lo de las 2300. Esto nos ayuda a comprender que hay una conexión entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel, ¿sí? Hay una conexión clarísima entre estos dos capítulos. Por lo tanto, el capítulo 9 es la llave para comprender el capítulo 8. Cuando nosotros leemos en Daniel 9, 21 y 22, vamos a ver que se conecta directamente con el capítulo 8.
Por ejemplo, viene el mismo ángel a explicarle, ¿sí? Viene Gabriel a explicarle, y Gabriel mismo le dice a Daniel: mira, he venido a darte entendimiento y sabiduría. Y luego le dice que vino a enseñarle lo que significa la visión. Dicho sea de paso, en el versículo 23, 9:23, se usa la expresión maré. Aparece nuevamente. En todo el capítulo 9 vamos a encontrar otra vez que se hace esa diferenciación entre Jasón y maré. Y cuando aquí el ángel le dice a Daniel: vine a explicarte la visión, le está diciendo: vine a explicarte la maré. Es decir, lo que él no había entendido en el capítulo 8. La visión de las 2300 tardes y mañanas. Y a pesar de que entre el capítulo 8 y el capítulo 9 hay algunos años de diferencia, Daniel nos deja claro que hay una conexión entre ambos capítulos. Y nos comienza diciendo a partir del versículo 20 que lo que quedó sin entender, Gabriel lo vino a explicar o a hacer entender. Lo que no se entendió fue lo de las 2300 tardes y mañanas. Y por último, encontramos también que tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9 se usa el lenguaje relacionado al santuario. Por ejemplo, tú ves en el 8 que se habla del carnero, del macho cabrío, se habla del continuo, se habla del santuario directamente, ¿sí? Entonces, son ideas muy relacionadas al santuario. Y aquí en el 9 encontramos lo mismo. Por ejemplo, Gabriel viene hacia Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, lo dice. Y probablemente este era el sacrificio continuo que se hacía en las tardes. Entonces miren, ¿no? Hay varias relaciones y podemos encontrar muchas más, pero creo que con esto basta para comprender que para entender correctamente la visión de las 2300 tardes y mañanas es importante entender también la visión que aparece en el capítulo 9. Y ambas se complementan y nos ayudan a comprender una a la otra. Entonces, versículos 9, 22 y 25. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, sí, miren, otra vez, y me hizo entender, que era lo que se quedó sin entender hace unos versículos atrás, las 2300 tardes y mañanas. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La amaré. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que aquí entra un nuevo periodo de tiempo. Entran las 70 semanas, que esa profecía no vamos a explicarla específicamente en este estudio, sino para un estudio posterior, pero lo importante es saber que las 70 semanas, el inicio de las 70 semanas, nos va a dar también el inicio de las 2300 tardes y mañanas. 70 semanas, según el principio día por año que ya vimos, es igual a 490 años. Ahora, cuando el versículo nos dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la expresión en hebreo que se usa es hatag. Esta se puede traducir de manera más precisa como cortar o separar en vez de determinar. Es más, hay algunas Biblias que sí usan la palabra cortar o separar en vez de determinar. Eso nos hace preguntarnos, entonces, ¿de dónde están cortadas o separadas? Obviamente, del periodo más grande, que son los 2300 años, ¿sí? Así que estas 70 semanas, o sea, 490 años, están cortados de los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14. Y con eso, pues, ya tenemos las cosas clarísimas. Ahora, tal como menciona el texto, los 490 años o 70 semanas están determinadas sobre el pueblo. Es decir, esta profecía de las 70 semanas es para el pueblo de Daniel, para el pueblo israelita, para los judíos literales, ¿no? Para los judíos de sangre. Para ellos es dada esta profecía, aunque obviamente tiene connotaciones para todo el mundo, connotaciones universales, pero es bastante específica para el pueblo judío. Y eso lo vamos a ver por qué en el siguiente estudio. Seguimos hablando del cuándo. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Listo. El versículo 25 del capítulo 9 nos da la clave. ¿Cuándo comienza la profecía de las 70 semanas y por ende, cuándo comienzan los 2300 años? Pues desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén.
Ese es el punto de partida y con eso pues ya lo tenemos sencillo. Solo tendríamos que hacer una operación matemática y listo. Ahora, Esdras 7, 7 y 6 nos da la pauta para saber cuándo se dio esta orden de restaurar Jerusalén. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey. Ahí lo tienen. ¿Cuándo comienza esta profecía? En el 7º año del rey Artajerjes. Esto está en Esdras 7, 7 y 6. Esto, para ser aún más exactos, sucedió en otoño. ¿Sí? Sucedió en otoño que se dio este edicto. La orden para restaurar Jerusalén. Mucha gente lee la Biblia y dice, a ver, pero aquí hay 3 órdenes para restaurar Jerusalén. ¿Cuál de las 3 tomamos en cuenta y por qué? La primera orden fue la de Ciro en el 537 a.C. Eso se encuentra narrado en el libro de Esdras. Si ustedes leen con atención, la orden de Ciro fue que los israelitas volvieran a su tierra y pues reconstruyeran la ciudad. Ellos tenían permiso para construir el templo, pero no pudieron lograrlo, porque tal como registra el libro de Esdras, hubo mucha oposición por los pueblos de alrededor y el proyecto no prosperó. ¿Sí? Entonces, esta fecha queda descartada. Luego tenemos la orden de Darío, también encontramos esto en Esdras, que se dio en el año 519 a.C. Lo mismo que en la primera ocasión, esta obra no prosperó, aunque lograron hacer grandes avances, reconstruir muchas partes, secciones y cosas, aún encontraban demasiada oposición, muy poco apoyo y pues no pudieron llevar a cabo una reconstrucción óptima de Jerusalén. Por eso descartamos también la segunda orden. Y la tercera fue la orden de Artajerjes. Y como se dice popularmente, la tercera es la vencida. Finalmente, en el año 457 a.C., se da la orden de Artajerjes para que puedan ellos volver. Esto inclusive lo pueden encontrar en cualquier libro de historia, ¿no? No es necesario remitirse solamente a la Biblia. La historia nos deja claro que Artajerjes da este decreto en el año 457, nos deja claro que Artajerjes les dio todo su apoyo, les dio inclusive materiales, dejó que volvieran todos los judíos voluntariamente y no solo cierto número como fue en la primera orden. También en esta ocasión pues se le da autonomía al pueblo de Israel, se deja que el pueblo de Israel trabaje por su cuenta solo, nombre sus autoridades, haga respetar sus leyes. Prácticamente se convirtió en un estado autónomo del imperio medo-persa. ¿Sí? Por eso es que tomamos en cuenta el año 457. La mayoría de historiadores coinciden que este rey empezó a reinar oficialmente en el año 465 a.C., por lo que el edicto se promulgó en el 457 a.C. Aquí no se toma en cuenta el año ascensional. Los judíos, los hebreos, no tomaban en cuenta el año ascensional como primer año, sino después del primer año empezaban a contar. Por eso es que el 7º año nos cae en el 457. Tomamos en cuenta este decreto porque fue el efectivo, ¿no es cierto? Finalmente, mediante este decreto se pudo restaurar Jerusalén y se pudo restaurar el templo poco a poco. Por lo tanto, el inicio de esta profecía es en 457. Ahora, lo único que nos resta es hacer una operación matemática. Si condensamos en el 457 a.C., y sumamos los 2300 años que nos menciona la profecía, eso nos va a dar a 1844. Y ahí lo tienen, hermanos, el principio y el final de esta profecía. Tenemos ahí el periodo de las 70 semanas, es decir, de los 490 años, que se extienden desde el 457 a.C. al 34 después de Cristo. Todos los detalles de esta profecía de las 70 semanas, que sí que tiene detalles cuando leemos el capítulo 9, hay muchos detalles de esta profecía, esos los vamos a examinar en un siguiente estudio, ¿sí? Para no hacer muy largo ni tan complicado. Lo único que nos sacamos de provecho en esta ocasión es el año de inicio de las 2300. Y bueno, aquí he puesto una señal, no un cuchillo, dando a entender que las 70 semanas han sido cortadas, ¿no? 70 semanas están determinadas para tu pueblo, están cortadas para tu pueblo. ¿De dónde están cortadas? De los 2300 años. Entonces, en resumen, y para ir culminando,
La profecía de los 2300 años comienza en el año 457 a.C. y terminan en 1844 después de Cristo. El evento que marca el punto de partida es la orden para reconstruir Jerusalén dada por el rey Artajerjes I. Y la finalización en 1844 se da con el evento del inicio del juicio en el cielo que nos narra el capítulo 7. Tronos fueron puestos, libros fueron abiertos y un hijo del hombre se presentó ante un anciano de días. Todo esto sucede en el año de 1844. Cristo comienza una obra de juicio juntamente con el Padre, se abren los libros con los casos de todo ser humano en la historia de este mundo y se da este juicio hasta que Cristo termine esta obra y venga por segunda vez. Eso es lo que nos marca 1844, el inicio de esta obra de juicio y nos señala también que estamos acercándonos al tiempo del fin, ya que cuando termine la obra de juicio en el cielo, Cristo viene por segunda vez a terminar con todo este sistema actual de cosas. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? ¿Qué nos lleva a meditar? Que estamos viviendo en tiempos solemnes. Desde 1844 hasta nuestros días, el nombre de cada ser viviente está pasando por los libros del cielo. ¿Y seremos hallados justos? ¿Seremos hallados santos? ¿Seremos hallados justificados? ¿Seremos hallados salvos? Esa es una pregunta que debemos hacernos día a día, ya que no sabemos en qué momento nuestro nombre pase por allá arriba en las listas del cielo. Por eso la preparación y la comunión con nuestro Dios debe ser diaria. Que el Señor los bendiga. Ese ha sido el estudio de hoy. Hay muchos más detalles de esta profecía que vamos a ir desenvolviendo en futuros estudios. Por ejemplo, qué eventos sucedieron en el cielo exactamente en 1844, qué eventos estaban sucediendo en la tierra, qué implican las 70 semanas exactamente, ¿sí? ¿Qué pueblo o qué religión nació a partir de la profecía de 1844, cómo está esta profecía relacionada con el resto de profecías de la Biblia, etcétera, etcétera. Vamos a desenvolver esto. Aquí, en este primer estudio de las 2300 tardes y mañanas, lo único que he querido dejar en claro, y creo que lo hemos logrado, es cuándo comienza y cuándo termina, y cuál es la obra general que se realiza a partir de 1844. Ese ha sido el punto central de este estudio. Pero los temas que implica la profecía de los 2300 años los seguiremos analizando en futuros videos. Sin más que decir, queridos hermanos, ese ha sido todo el tema del día de hoy. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ustedes el tema, que lo hayan comprendido, que no haya sido tan complejo para entender, pero tampoco tan simple como para olvidarlo. Así que ahí lo tienen, queridos hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.